damos apertura con 2 personas a este conversatorio de artes plásticas sobre salud. La idea es que, pues bueno, básicamente sea hablar de forma muy tranquila y como compartir elementos entre Diego Gómez, que es artista plástico, y entre lo que yo hago de técnica de Eterno Performance, que bueno, más adelante lo comentaré como con más detalle. Y pues no hay un orden como tal especificado, sino pues hay, digamos, algunos pequeños tópicos que podríamos entrar a trabajar como para dinamizar, pero la idea es que no sea pues no tiende a ser este lugar como un punto muy académico y muy centrado, sino pues algo mucho más tranquilo y más de amistad. Entonces, pues en este momento los voy a dejar con Diego para que haga una pequeña presentación, y ahorita cuando él termine me presento, y de ahí pues comenzamos a hilar un poco y a contarles también por qué se hace este conversatorio y eso. Entonces, adelante, Diego. Pablo Marín, que no se presentó. En compañía de Pablo Marín. Mi nombre es Diego Gómez, soy artista plástico también de la misma academia de la cual salió Pablo, que es la Universidad del Tolima, en la Facultad de Artes Plásticas y Visuales, bueno, el programa de Artes Plásticas y Visuales. Y pues de algún modo, digamos que hemos llegado a unas conclusiones pues, a través de la práctica y del quehacer artístico, de la praxis más que nada, pero también de lo teórico, a través de los años que nos han unido de algún modo, y pues creo que convergen varias ideas de las cuales pues no teníamos ni idea que teníamos en común, o que habíamos llegado a esos puntos de encuentro. Que son reflexiones, sobre todo, pues mi foco, digamos, artístico es el cómic, la narrativa gráfica, todo lo que tiene que ver con gráfica, pero vengo de lo pictórico, ¿no? O sea, es muy, muy de la pintura y muy del dibujo, pero siempre haciendo una reflexión de algún modo, con el entorno y con lo más inmediato, que es el presente, ¿no? Y la forma en que habitamos como seres humanos, a lo cual conlleva pues la salud, la terapia y cómo estar pues en el mundo prácticamente, ¿no? Y pues que ahí vienen un montón de experiencias y de reflexiones espirituales, materiales también, de oficio, pero también de otras lógicas como el lenguaje y como las manifestaciones que se van a tocar en toda esta charla, ¿no? Entonces, pues yo pertenezco a un colectivo que se llama Testigos del Cómic. Me ha gustado hacer trabajos toda la vida de manera colectiva. Tengo mi obra individual, pero para mí es imprescindible estar con gente. Entonces creo que también por eso me atrae tanto el cine y un equipo de producción, porque es crear algo en conjunto. Entonces, dentro de esa lógica de creación en conjunto, pues veo también al ser humano como un equipo, el cual tiene que unir fuerzas y tiene que rodar para que todo el planeta y todo el universo empiece a estar vibrando de cierto modo, ¿no? De cierta manera. Y es inevitable si no hay co-creación y una ayuda en equipo a nivel global. Entonces, pues un poquito eso, ese es como
una partecita de mí, o de lo que soy, o de lo que me he convertido. Entonces ahí te cedo la palabra, Pablo, que no habías presentado ni con el nombre. Gracias. Pues nada, como que es interesante porque hay varias palabras que me parecería muy bacano ahorita como ampliar, porque también creo que hablando del lenguaje, bueno, pero no, espera, es que eso que dijiste me puso de una vez abajo. Sería interesante hablar de eso. ¿Lo van a anotar acá? Pero bueno, mi nombre es Pablo Marín. Yo, pues, artista plástico también de la Universidad del Tolima. Llevo desde el proyecto de tesis, mis intenciones han sido muy claras con respecto a la salud. Me llama mucho la atención porque me pregunto qué es eso de la salud. Al principio me recuerdo que tenía 3 elementos en tesis de importancia para mí, que eran cirugía, psiquiatría y pediatría. Y por ejemplo, en cirugía me llamaba mucho la atención eso de que el cuerpo por dentro no tiene luz, ¿no? Y yo no sé si alguien alguna vez lo ha pensado, pero cuando lo pienso de esa manera me parece muy extraño, porque es como se encuentra solo en su oscuridad y pertenece a unas lógicas internas, a unos elementos que le permiten comprenderse a sí mismo. Y bueno, esto también podemos divagar un montón de tiempo respecto a esto. Entonces, bueno, siguiendo un poquito con el proceso, me graduó de artes, y digamos que todo el proceso me lleva a comprender que el arte tiene una cercanía muy fuerte a nivel filosófico, a nivel biológico, a nivel cognitivo, de procesos para poder entenderse a sí mismo, porque creo que también la creación es eso, ¿no? Creo que la creación está en el lugar de ser capaz de existir dentro de sí mismo y ser capaz de creer en sí mismo y ser capaz de hacer sin necesidad del juicio. Y creo que ese también es un lugar bastante interesante. El último trabajo en el que estuve fue un trabajo en Chaparral con el proyecto Hablar Locura, link de ICBF y la YMCA, que es una asociación. Y digamos que me permitió hacer un acercamiento con jóvenes y trabajo de salud mental y pues bueno, procesos más llevados hacia la lúdica, que pues evidentemente también tiene que ver con el arte. Pero mira, nos acaba de abandonar Cristian. Pero ha sido interesante porque también fue como traer todo este proyecto ya a un lugar mucho más real, y en real me refiero como colocarlo en un contexto más de vincularlo con personas. Este año terminé el libro Técnica del Eterno Performance, que voy a subir el video allí, lo estarán viendo pues por este canal, o que Diego, ¿tú tienes canal de YouTube? Sí, pero casi no lo uso. Ah, bueno, me imagino que ahí también nos podrán encontrar. Y bueno, básicamente la búsqueda ha sido este lugar de encontrar y de percibir lo que realmente significa el arte. Creo que, y siempre que lo digo, me parece muy chistoso porque como que por lo general todas las personas saben a lo que se van a dedicar, ¿no? Entonces el odontólogo sabe qué significa la odontología, el abogado sabe qué significa el derecho, y nosotros en artes no tenemos ni idea de qué significa el arte. Porque claro, va a cambiar también a través del proceso de tiempo, y bueno, esto también va a ser como otro lugar importante para la charla. Entonces, nada, creo que ahí
iremos desglosando. Este conversatorio, vuelvo y repito, pues digamos que se crea un poco con premura, pero la intención realmente y básicamente es como hacer eso, ¿no? Compartir estos diálogos que a mí me parece muy importante, que también creo que no hay ningunos, o bueno, yo no conozco dentro de mi profunda ignorancia a otros artistas que se pongan a hablar acerca de esto y que lo intenten llevar a un lugar también simplificado para que la gente cuando lo escuche pues lo pueda entender, porque pues, de nada nos serviría aquí con Diego ponernos a hablar con tecnicismos de elementos pues, si no hay una comunicación fluida. No sé si quieras compartirnos algo ahí mientras de lo que dije. No, yo creo que ya empezar a ingresar de a pocos a la charla. Y tú estás que te hablas del lenguaje. Que es una cosa re loca, porque no sé si te pasó a ti, bueno, aquí iniciando ya este proceso de compartir. Yo no sé si en algún momento de verdad te pusiste a reflexionar en el lenguaje. Y el lenguaje como claro, la pintura es un lenguaje, el texto es una imagen, es un lenguaje, pero realmente ponerse a pensar en el asunto del lenguaje, ¿te pasó en algún momento como en la academia que dijiste como wow, qué loco esto que de verdad exista? O sea, ¿cuál es la relación esta entre comunicación y reflexión, o qué podríamos decir que significa el lenguaje? A mí, yo lo hago, o sea, es mi nicho, creo que es mi nicho. Y creo que no me pasó tanto en la academia, creo que me pasa más ahora. Y es porque, bueno, lo que antes de que iniciáramos la charla, estaba viendo un profesor de Cábala y este señor sale, la última frase que dice es: el lenguaje, nosotros somos seres ilimitados y todopoderosos y nuestro único limitante es el lenguaje. Y estaba hablando de una parashá que se llama Ahí volví. ¡Opa! ¿Me fui yo? Sí. O bueno, no sé si... Sí. Entonces, lo que te estaba, no sé en qué pedazo alcanzó a quedar, pero... estabas en la cábala cuando ibas a contarnos algo de un libro, creo, de una frase. Sí, el tipo entonces estaba leyendo una parashá. Eso. Que es del Zohar, que es Mitket. Y lo que ocurría era que hay en esa situación hay un emperador que se sabía 70 idiomas. Entonces, jerárquicamente, tú podías tener acceso al emperador a través del conocimiento de las lenguas del hombre. Entonces, pues los embajadores más cercanos a él, pues tenían de 60 y pala a 70 dominios de la lengua, ¿no? Y el pueblo, pues raso, pues tenía 2 o un idioma que puedan manejar. Y llegó Joseph, creo que es, y empieza a hablarle, es un esclavo, y empieza a acercarse a él, hablándole en diferentes idiomas, ¿no? En diferentes lenguas, hasta que llega y está enfrente de él, porque ya ha dicho 70, se ha manifestado a través de 70 lenguas diferentes. Y se le acerca al oído y le habla en hebreo, que él pensaba que era una lengua muerta, y el emperador no le entiende. O sea, no le entiende porque él era el superior a todos ellos, pero este personaje, pues que es un personaje, digamos, semidivino, pues tenía absolutamente todo el conocimiento, ¿no?
tenía la totalidad del conocimiento, ¿no? Y te decía que él hace estaba en esta reflexión de que somos todopoderosos, limitados con el lenguaje. Y pues eso es una afirmación tremenda y re loca, de algún modo. Y te decía que mi reflexión es a través del lenguaje, porque incluso estos días me pasaba que fui a no sé, creo que te conté a ti, te mostré un libro de Eliphas Levi, que es Ritual, Dogma y Ritual. Yo lo adquirí pues solo 5.000 pesos en una venta de libro. Es un tremendo libro, pero había otro que estaba en francés, en el idioma de Eliphas Levi. Y en ese momento yo me sentí completamente ignorante y completamente limitado, porque si tengo acceso a este libro, si lo compro, no tengo el acceso. O sea, y fíjate ahí el tremendo limitante que hay solo en ese hecho, ¿no? De que tú puedes tener el objeto libro, pero no puedes llegar a descifrarlo, porque tienes que construir y tienes que aprender, ¿no? Unos elementos que es como en cualquier lengua. Entonces, toda esta complejidad y también pensar en una reflexión que hace mucho Raúl Ruiz, pero que viene de un matemático, que a una conferencia y habla sobre lenguajes, creo que es Gulan, un ruso, y lo que él plantea es que de acuerdo al modelo de lenguaje que tú manejes, también tienes la resolución de conflicto muy diferente. Entonces, creo que me estoy extendiendo mucho acá, pero... No. Tranqui. Entonces pensaba en estas resoluciones de conflicto y pensaba en alguna coyuntura política muy cercana, creo que febrero, marzo, algo así, que eran los debates políticos. Y esta chica, Ingrid Betancourt, dice en un momento que las mujeres se dejan violar, algo así, se dejan o provocan su violación, algo así. Era algo así que sonaba evidentemente en una falacia en español, y que Camilo Romero, pues en ese momento uno de sus contrincantes de izquierda aprovechó para atacarla. Pero este chico Gómez, sobrino, nieto de Álvaro Gómez Hurtado, que es ilustradísimo, es un tipo de derecha súper ilustrado, llega y dice: hey, no, todos cálmense, porque ella lo que ha cometido es un galicismo. Y entonces ella no está queriendo decir eso, sino que lo organizó en francés. Y por eso su expresión es tan desacertada en español. Entonces ahí es cuando todo se vuelve súper re loco, porque es otra manera de pensar y es un problema de orden del lenguaje. Entonces, si tú piensas en inglés, vas a pensar muy diferente si piensas en francés, si piensas en ruso, si piensas en latín, que es lo más cercano al español. Y ahí es donde toda esta cosa de lenguajes y lenguas y manifestaciones me causa muchísima curiosidad. Y es el mismo proceso de dibujo y escritura también, por ejemplo, que ya lo hablábamos hace un tiempo, o de la pintura. Entonces son las mismas lógicas y cómo te cambia en cuanto a estructura, porque yo creo que ahí es donde está puntualmente todo el planteamiento de lo que es una estructura sólida, y que tú tienes que aprender, y que a partir de ella te va a dar unas fórmulas para que organices el pensamiento de una manera o de otra. Claro. Entonces, pues, a mí me encanta ese punto me fascina.
Ven, pero pues Matemático también. sí te quería preguntar, nombraste dos cosas, una es Cábala y el otro es Ishra. ¿Es un libro? ¿O es un, no entendí qué es. Zohar, No. al comienzo. Sí, al comienzo tú nombraste la Cábala y después hablaste acerca, yo no sé si es el tipo de libro o el tipo de enseñanza, que era una Isra. No, pues me pierdo porque no sé qué estabas contando acerca del evento de los dioses, que este señor de 70 lenguas se acerca donde este otro hombre. No, se te pierde. Me parece que ese era el término que utilizaste y pues no te quería... Yo que era, pues, no sé, Cábala era... Sí, ese es un término que me gustaría que nos ayudaras a comprender de... O sea, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Cábala es todo un corpus ya muy poquito, ya se bajo el inclemente sol Benayun. Cábala es todo un lenguaje. Uh-huh. Ahí ya lo es. Entonces, la Cábala es un corpus de conocimiento que viene de la lengua hebrea. Uh-huh. El lenguaje hebreo pues tiene 22 letras y tiene 22 números. Que también digamos que los arcanos, el tarot, los arcanos mayores son 22, cada uno relacionado con una de estas letras hebreas, ¿no? Y que son letras poderosas, por eso al principio era el verbo, ¿no? Entonces pues, evidentemente en Cábala se considera a la Biblia un libro de magia. Uh-huh. Es un libro en clave, pero es un libro con poderes. Y cuando estoy hablando de magia, no estoy hablando de magia de ilusionismo, ¿no? Estoy hablando de magia ritual y magia practicada, ¿no? Digamos que todos los grandes sabios pues eran gente que hacía cosas también muy inusuales, y era porque tenían el dominio de la materia, de algún modo, y que se conseguía a través del dominio de estas letras, ¿no? Y de estas palabras. Entonces, lo que te hablaba era el Zohar. Eso. El Zohar es... Tal vez sí. Bueno, son muchos libros escritos por un rabino. Y bueno, también la Cábala, digamos que se conoce, es su origen español, ¿no? O sea, hay como un nicho en España en donde se dice que empezaron a salir los grandes rabinos y toda esta movida. Pero es el Zohar. El Zohar es el libro del esplendor que se le atribuye a Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces hay un conjunto de rabinos, pues, que digamos el Zohar te sirve para develar misterios bíblicos. Okay. Entonces es que también ahora en estos días encuentro mucha relación de los rabinos con los maestros zen. O sea, como que creo que está todo así unido. Aparte de sus grandes diferencias, creo que son figuras muy cercanas todos estos personajes, ¿no? Yo creo que ahí habría que decir, y creo que es importante y es bonito decirlo, creo que las conversaciones que por lo general tenemos nosotros, las personas que están interesadas en procesos del arte, se vuelven complejas y se vuelven densas
debido a que, claro, hay varios elementos por los cuales uno tiene como unos claros sentimientos, unas claras sensaciones internamente que pueden venir o no de la experiencia y que tienen que ver también y que pueden venir con un asunto dogmático, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante también hablar, si estás hablando de Cábala, hay que poderla definir de forma clara y poder hacer una claridad al respecto para que las personas también se lleven una idea, si no la tienen, pues poder entender ese proceso. Y cuando estabas hablando de eso, te dije, claro, me interesa hablar del lenguaje, pero mira que ahora que lo pienso, claro, el lenguaje es una estructura, pero esa estructura no funciona no sin antes tener a un ser. Y ese ser es una persona sensible, es una persona racional, es una persona que cree en el mundo. Y entonces me pusiste a pensar en eso, en que, claro, el lenguaje solamente es apto para la persona que puede entender el lenguaje, pero más que poderlo entender es quien lo quiere también entender, quien tiene una necesidad de comunicarse. Y entonces me hiciste pensar mucho en una discusión que tenía hace mucho tiempo, digamos que tuve unas discusiones con Dios en las que estaba enfrentado y le decía, bueno, básicamente la discusión con Dios empieza porque veo como a los 13 años, realmente veo por Discovery Channel niños morirse en África de hambre. Entonces, claro, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Y entonces, ¿qué onda? O sea, y me acuerdo que desde ahí comienza el raye y me molesto hasta ya, no sé, tal vez los 24 o 25 años, donde comienzo como a comprender que la imagen que yo tenía acerca de esa idea era que era un poco esa relación del Dios del Antiguo Testamento, que es malo, que va a juzgar a todo el mundo, y que después pienso en que, bueno, si Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, pues yo creería que lo más cercano a eso es el átomo. Entonces tal vez Dios es el universo. Y tal vez el universo no es ese Dios que nosotros estamos acostumbrados, porque claro, cuando pienso que es muy importante dentro del lenguaje Dios con la D mayúscula, el cual nosotros lo pensamos como una persona, como un sujeto. Y creo que si estamos hablando de la inmensidad del saber que puede haber en el universo, creo que no tendría sentido pensarlo de la misma forma y de la misma lógica que tenemos nosotros. Y entonces eso me lleva a conectar a eso que dice, como, Dios siempre te habla, ¿no? Y esto puede estar en un límite cercano a la demencia y ahí el asunto. Y por eso también quería hablar acerca de fantasía, porque claramente hay que delimitar elementos y hay cosas que tienen sentido, pero hay otras que definitivamente sí nos están llevando a un lugar negativo y que nos están permitiendo salirnos de la realidad, no tiene mucho sentido. Pero por eso decía, tiene sentido decir que uno escucha a Dios y que uno puede ver a Dios. Y creo que Dios está en constante comunicación con uno. Lo que pasa es que uno no escucha. Y con escuchar estoy hablando que a veces ni siquiera uno a veces escucha a las personas que tiene al lado. ¿Sí? Entonces eso me lleva a pensar todo este proceso que tú me dices con todo esto. Me haces acordar de un libro que hay mucha gente de filosofía que no le gusta mucho porque pues evidentemente el libro se queda muy corto y hace unas apreciaciones como simplistas de la filosofía, que se llama El Mundo de Sofía, pero a mí pues me flipó un montón porque fue un libro que cuando a mí no me gustaba la filosofía lo empecé a leer y tenía muchas preguntas internamente. Entonces lo leí y dije, wow, qué loco que este libro tenga tantas cosas interesantes para pensar. Y este man, el escritor, dice que lo único que necesita uno para ser filósofo es la capacidad de descubrimiento. Y creo que tal vez esa sería una bonita definición también para el artista, ¿no? Para entrar uno en este tipo de temas, porque claro, el arte no es solamente arte per se, el arte se nutre de todos los elementos que están alrededor y comienza a generar un lenguaje desde la persona que yo creería que tiene que ver más hacia un nivel reflexivo, no hacia un nivel comunicativo. Creo que, y siempre lo pongo en las conversaciones, no estoy diciendo que el arte no sea, que la publicidad no sea arte,
pero me parece muy indicado decir que la publicidad tiene un evento comunicativo muy, muy claro. El arte tiene una relación en el cual se pueden interconectar elementos. Y entonces también me gustaría hablar de esas cosas que decías de la magia ritual, porque me parece muy chévere esa definición. Creo que la magia y los rituales son muy importantes y creo que todos, así seamos muy escépticos con la magia y los rituales, igual la consideramos totalmente en nuestro ser, ¿no? Entonces a mí una de las cosas también que me flipó mucho de entender, por ejemplo, el sistema nervioso y de comprender cómo carajos hacen las neuronas para pasarles la información, era eso. Y pienso que es magia. O sea, ¿cómo puede ser que a nivel biológico, no sé cuántos exactamente millones de años llevamos en evolución, pero cómo puede ser que haya una célula en mi dedo y yo la pueda tocar y ella pueda sentir, se pueda hacer una descarga intracelular eléctricamente y ella pueda llevar una información que es eléctrica, que sube hasta mi cerebro y mi cerebro la codifica y puedo sentir placer, o puedo sentir dolor, o puedo sentir calor, o puedo sentir frío y además de eso puedo responder. Y pienso que pienso que es magia, pero no esa magia ilusoria de tachán, hay una flor, sino de una mano de procesos complejos que seguramente no entendemos. O sea, es más, hasta ahorita no podemos ni siquiera entender de forma correcta cómo funciona lo que está detrás de nuestros ojos, ¿no? Eso también es otra cosa que me parece muy loca. Lo más inentendido que nosotros tenemos es precisamente lo que está detrás de nuestros ojos. Entonces no sé qué tengas ahí para agregar de... Ahí, es que eso me recuerda a Odisea en el espacio y a 2001 Odisea en el espacio. Ajá. Y hay un montón de cosas que Kubrick ha lanzado ahí y que me han confirmado, pues una gente que conocí este año, que me hizo entender como el experimento que es el ser humano, que somos un experimento realmente. O sea, que este cuerpo no se dio naturalmente. O sea, estamos evolucionando y precisamente el Año Nuevo Judío celebra los 5.000 años de... Realmente lo que celebra el Año Nuevo Judío es el cerebro prefrontal. Wow, ¿y de dónde sale eso? ¿Cómo así? Explícate. Esa es realmente la celebración, la evolución del hombre. O sea, el momento, y Odisea en el espacio, digamos, con el monolito, es una señal de eso. Y hay un montón de cosas ahí, pero pues esto es ya para otra charla mucho más larga. Pero son como esas cosas, o sea, como que es muy difícil creer que seamos este aparato en el que estamos, que sea algo que se dio por arte de magia, que sea algo que se dio ahí porque así es la biología y ya. Y precisamente lo que tú dices es muy complejo y estas comunicaciones y estas señales, yo pensaba también en dibujar, ¿no? En todo el proceso que tienes que hacer para hacer una línea cerebralmente, mecánicamente y cómo transmite. Eso, por ese lado, yo inicio una clase de dibujo, por ejemplo, y ahí se me van horas hablando de eso y de cómo toda la complejidad que tiene que tener el cuerpo y que tienes que tener en tu cabeza para hacerlo. Y es un movimiento motriz fino. Y creo que ahí es donde, en esos movimientos de motricidad fina, es donde vas, a donde tienes que apuntar cuando estás enseñándole a alguien, porque creo que el 90% cuando dibujas es con el cerebro realmente. Y el resto son las órdenes que le das a tu cuerpo. Te iba a decir algo y era lo del lenguaje. Tú decías lo del lenguaje y pensaba en los animales. Los animales también tienen su propio lenguaje, por ejemplo. Entonces tú decías, tiene que haber otro ser. Y precisamente tiene que haber otro ser y no es un ser humano, sino que nosotros no tenemos acceso
al lenguaje de ellos, por ejemplo. Pero ellos todo el tiempo se están comunicando y no sé si podríamos llamar comunicar, pero sí, creo que es adecuado, ¿no? Se están comunicando, están transmitiendo algo entre ellos, ¿no? Ujú. Y hace unos días mm, yo estábamos en una charla, en un conversatorio, precisamente en el museo, Ujú. y éramos dos los exponentes y estábamos hablando de las obras. Y creo que se me malinterpretó un montón de cosas que dije, eh, que yo les decía lo que yo también, digamos que uno a veces dice las cosas para provocar, ¿no? Entonces, pues creo que a veces funciona más en algunos espacios la provocación y más allá que la explicación súper pedagógica. Pero el punto o el objetivo era, el arte no sirve para comunicar. O sea, si estás usando el arte para comunicar, eh, ya, Corta. ya existe la comunicación. O sea, ya, sí, y esto me recuerda mucho a una entrevista que le hace un chileno a Ruiz, siempre voy a Ruiz, a Raúl Ruiz, el chileno, el cineasta, y le dice como, ¿qué tratas de comunicar con tu cine? Y es una pregunta que siempre hacen los periodistas, porque ellos están en la lógica de comunicar, obviamente, y es entendible. Están dentro de su mundo de comunicación. Y él lo que dice es, se queda como pensando y dice como, no, es que yo no estoy tratando de comunicar arte, para eso existen los medios de comunicación. Y erróneamente las escuelas de cine se llaman escuelas de audiovisual y comunicación. Y él lo que hace es como una defensa. Yo lo encontré en una cita hace poco de eso que yo quería decir, y era que la idea no es transmitir, que está cerrando, si la comunicación comunica un mensaje, y es un mensaje que tienes que llevar a todo el mundo global, te va a entender ese mensaje, y es donde se empieza a poner complejo el lenguaje. Mientras que lo que estás haciendo en arte, tú lo que tienes es enviar y generar preguntas. O sea, tienes que generar la inquietud. O sea, ese debería ser el objetivo, debería ser una obra artística, te generas inquietudes y te genera preguntas, más no te va a generar un solo punto de vista. Entonces ahí, digamos, yo la tengo muy clara en una peli de Hollywood que te da un final cerrado. La mayoría de veces, no estoy diciendo que Hollywood sea una mierda toda, No toda, no toda. pero la mayoría de veces te va a dar un mensaje concreto y algo pesado para que te lleves. Y una película que no está dentro de estas lógicas comerciales y de un fácil acceso, que el alimento es fácil, lo que te va es a dar inquietud, ¿no? Y ahí es donde está el problema del entretenimiento. Dale, sí. Entonces, la lógica, digamos, de entretenimiento, ¿no? Entonces, y ahí vamos, digamos, al lenguaje militar. Entonces, en el lenguaje militar, y creo que en la etimología de entretener, es distraer para poder atacar a tu enemigo. Ahí hay una discusión muy bárbara entre entretener. Entonces, es re loco, es entretenimiento, ¿no? Y pues ya he sabido, digamos, que el cine, que es el arte industrial por excelencia, es usado para fulminar gente desde la cabeza. O sea, no tienes que hacer una guerra, tienes que
tienes que estar en Netflix y es suficiente, ¿no? Y realmente ha choqueado a miles de habitantes a nivel global. Y no es algo paranoico, ni no, es una realidad. Y cuando es algo que puede entretenerte también, no digo tampoco que no pueda ser entretenido o que el entretenimiento sea algo maligno, siempre. Pero te puede entretener, pero también cuando no está dentro de esta lógica de darte un punto de vista, y es también el dogma, ¿no? Te está vendiendo un punto de vista y te lo está imponiendo. Mientras que esto otro que está más ligado a la filosofía y te está colocando te está adentrando dentro de un interrogante, pues obviamente no está dentro de la industria, ¿no? Es difícil que llegue a acceder a la industria, ¿no? Y evidentemente, como es más difícil de acceder, pues no lo van a ver muchas personas, ¿no? Y va a haber aburrimiento y etcétera, 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 ya todo lo que conocemos de las críticas de estas creaciones, ¿no? Que también pasa, digamos, cuando entras a un museo. Y pues si no tienes una formación, si no has adquirido el lenguaje, también porque cuando entras a un museo tienes que haberte formado y tienes que haber tenido adquirido ciertas cosas del lenguaje que vas a ir a ver, porque tampoco vas a acceder muchas veces a cosas y no puedes develar los signos y los símbolos que están allí. Entonces también creo que se lanza también muchas veces eso ingenuo de, no, es que es arte, ve y lo contemplas. Y pues tampoco es tan así como de la emoción de solo ir a verlo y dejar que me dé el síndrome de Stendhal y me conmueva y me ponga a llorar y me bote ahí, me dé epilepsia en la sala. No, tienes que adquirir unos elementos para poder, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo rápido. Yo no tenía acceso al arte abstracto, a pesar de haber visto mucho abstracto de joven y haber leído los abstractos. Y hasta hace unos años empecé a entender todo el mundo de la abstracción. Y empecé, por ejemplo, a comprender a un Manuel Hernández, un pintor que es el pintor de la abstracción realmente. Es un gigante que no lo hemos visto en Colombia. Y es un gigante, y es una persona enorme, y es un artista enorme, y es un ser enorme. Y tiene una obra espectacular. Y es un abstracto que la gente no accede a ello por eso mismo, ¿no? Entonces, lo figurativo, evidentemente, es mucho más fácil para que tú puedas entrar y discutir también, ¿no? Criticar y decir, eso es una mierda. Claro. Y mientras que el otro, pues dice, esto está como raro, no me lo acerco mucho. Y yo, no, pues eso lo puedo hacer yo. O eso lo puede hacer un niño. Yo creo que tienes, o sea, ahorita todo lo que acabas de decir tiene un montón de relaciones, pero voy a intentar conectar todas las cosas que estamos diciendo. Ordénalo. No tanto ordenarlo. Ordena el caos, por favor. Bueno, no sé si lo voy a ordenar, sino que la idea es como aclarar que esta conversación se basa, digamos que es pues esta conversación que ya Diego y yo tenemos muy, muy clara y que pues decidimos ponernos a grabarnos porque ya estas conversaciones son bastante usuales últimamente, tienen la intención de que aquí no estamos diciendo que el mundo es blanco o negro, ¿no? Y eso creo que tiene que quedar claro desde el momento cero. Estamos en una escala de grises y entendemos y accedemos a que hay una escala de grises. Pienso que hay fronteras que son importantes mencionar
pero esas fronteras son fronteras que son escalas de grises, o sea, son niveles que tienen curvaturas y que tienen sinuosidades, y que creo que una de las discusiones también que sería muy importante es por qué artes y ciencias no van todavía de la mano, pero ya vamos a entrar por ahí. Entonces pienso yo que habrá que integrar y habrá que también hay como límites, porque te acuerdas del límite que hablábamos del arte para la muerte. Sí, pero entonces mira que, por eso digo, bueno, ya hablamos de eso, entonces límites, listo, lo tengo aquí. Entonces pensaba mucho en esa intencionalidad que tú mencionas ahorita, y que pienso que aquí hay un lugar bonito, y que te voy a dar pie ahorita también para que comentes esa discusión que me parece que Rancière la plantea muy bien, y es la discusión del equilibrio. Y es, vale, si el arte se supone que no trata de comunicar, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Y este tipo de cosas, a pesar de que suenan muy bobas en este momento, son cosas que pasan en la academia y son cosas que piensan los estudiantes de arte. Sí, vivencia total, y yo creo que a Diego también le pasó. Entonces, claro, esto se trata de un equilibrio entre lo que yo siento y quiero permitirle sentir a la persona, quiero transmitirlo desde mi emoción, pero cómo también lo llevo a un lugar de comprender cómo puedo manejar ese material y cómo puedo comprender ese material para hacer una transición de transformación y de reflexión. Entonces creo que un asunto importante dentro de lo que estamos hablando es: el arte tiene que permitirse transmitir inquietud, y tiene que también despertar una sensibilidad responsable, que es de lo que hablábamos de Rancière. Yo creo que ese ya va a ser el tema que vamos a hablar. Entonces, ¿por qué es importante y por qué estamos hablando de esto si dijimos que íbamos a hablar de salud? Y entonces aquí es donde yo quiero conectar las cosas. Esta es otra discusión de la cual hemos hablado mucho con Diego, y son las relaciones en las que, cuando yo coloco mi mundo en palabras, logro conocerlo y logro interpretarlo y logro integrarlo y logro entenderlo. Este mismo proceso que estamos haciendo es un proceso terapéutico, ¿sí? Porque es básicamente lo que sucede cuando tú vas a un psicólogo o cuando tú vas a un psiquiatra. Evidentemente, en esos procesos, cuando ya son tan dirigidos, hay un elemento sistemático que concluye a unas relaciones bastante fuertes que se permiten entenderse por otros medios psíquicos, de los cuales también podemos hablar más adelante, pero la pretensión primaria es poner nuestro mundo en palabras. Si yo soy capaz de hablar de mi mundo en palabras, si soy capaz de comprender al otro, su mundo en palabras, entonces puedo acercarme a él y puedo entenderlo. Entonces, ¿por qué esto tiene que ver con salud? Pues porque es que básicamente esas son las relaciones de poder comprender si entendemos que la salud es armonía, ¿no? Que ese también sería un lugar para cortar, que tiene muchísima tela para poder adentrarnos. Pero entonces yo estoy entendiendo, y esta vuelve y juega otra conversación también con Diego, que salud tiene que ver con un elemento armónico. Salud tiene que ver con una comprensión de todo. Tú tenías una definición, y a mí me parece que es por ello que el arte tiene mucho sentido, porque el arte nos permite hablar de emociones, nos permite hablar de sentimientos, nos permite expresarnos sin sentirnos juzgados, y que esta precisamente también es una posición de este diálogo y de este conversatorio. Esto no tiene o sea, no tiene la intención de juzgar ni de obligar a las personas a pensar, sino, vea, yo digo, esto pienso yo, Diego dice, vea, esto pienso yo, usted saque sus conclusiones, ¿no? Intente mirar, y que creo que también es el otro lugar que pasa mucho en artes, que a mí me fastidia muchísimo esto, y es que están los lugares desde la destrucción, no desde la construcción. Entonces uno ve una obra y entonces lo primero que hace es, no, es que eso y eso está mal, y esto no está, y esto no se relaciona con eso, entonces está mal. Y es como, amigo, o sea, el lenguaje no se trata de la destrucción, el lenguaje se trata de poder intentar ver lo que el otro
lo está viendo por los ojos del otro, y creo que ese es el funcionamiento real del arte. O sea, la capacidad de poder compartir y poderle decir a ese otro, venga, usted qué es lo que quiso decir, cómo es que lo está planteando, y no es que necesariamente también requiera ese evento. Y lo que tú dices, Diego, a mí también cuando lo dijiste me suena muchísimo, y es que yo no sé si la gente, y no sé si también es una percepción de nosotros como artistas, o si realmente le pasa a la gente que la gente quiera llegar a un museo a llegar a entenderlo. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero sí creo que, claro, o sea, si tú vas a entender un diagnóstico de medicina, tienes que estudiar medicina. Si tú quieres estudiar un asunto de litigio, tienes que estudiar derecho. Para hablar de arte, claro, nosotros estamos hablando de sensibilidad, pero es que si tú te vas a meter a un cuadro romanticista, o si te vas a meter a una escultura expresionista, aquí estamos hablando de unos diálogos que fueron preguntas temporales que se estaban intentando entender en ese momento y que se tenían en estudio. Entonces, claro, el arte tiene una sensibilidad, claro que la tiene, y es muy importante, y creo que eso no se le discute a nadie. Pero cuando estamos hablando de periodos históricos y cuando estamos hablando de procesos largos, creo que en definitiva hay que empaparse de cuál es la percepción y la intención que había, porque creo que también esa es otra cosa que la gente no entiende. Todos los momentos en la historia del arte estaban respondiendo preguntas, y así es como uno logra entender el arte. No es que el arte haya sido el mismo en el rafaélico y en el romanticismo y en la ilustración, o sea, todos distan un montón a veces de cosas que uno dice, pero ¿cómo llegaron de esto a esto? Entonces son preguntas que se hacen. Entonces ahí creo que te dejo un montón de tierra. Mira qué contas de todo eso. A ver, ¿qué lo van a enterrar? Que yo creo que nada, porque todo está en interrelación, pero cuéntame. La cita que no recordabas de Karl Kraus. Okay. Y dice, el artista vuelve enigma lo evidente. Wow. Es una cita chiquita, pero sustanciosa. ¿Cómo es que se llama la...? Se llama Karl Kraus. Te voy a poner acá en los comentarios. Eso, dale, yo los habilito aquí para que la gente los pueda ver. Oye, estaría chévere, no lo pensamos desde el principio, pero estaría chévere de pronto es ir como colocando... Artista vuelve enigma lo evidente, como cositas ahí en la... Sí, para que la gente los tenga ahí, si le interesa, pues los referentes.